Bueno, entrar no fue muy difícil, la verdad. Una cerveza está sobre... Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo pueden ver, hoy es un video diferente porque comenzamos de noche. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué estás grabando un video de noche, Gabriel? Bueno, resulta que les quería mostrar cómo es la vida nocturna en Miami Beach. Así que me vine a la Ocean Drive para mostrarles exactamente eso y conozcan cómo es la vida nocturna aquí en Miami, en Estados Unidos. Bueno, podemos comenzar este video mostrándoles un sitio muy emblemático de aquí de Miami Beach, y es la casa o la mansión que tengo detrás de mí. Y es que aquí vivió Gianni Versace, el diseñador. Sí, y es que si quieres comer en la mansión de un diseñador y además te quieres hospedar allí, lo puedes hacer porque actualmente la casa funciona de hotel y restaurante. Así de increíble es la vida nocturna en Miami Beach, que te puedes comer aquí en la mansión de un reconocido diseñador. Fíjense, esta es la mansión de Gianni. En esas escaleras fue asesinado. Esa actualmente es la entrada del restaurante. Allí tienen la carta y es increíble ver que este sitio que alguna vez hospedó a uno de los diseñadores más famosos sea actualmente un restaurante hotel. Pero eso no es todo, así que continuemos. Bueno, atrás quedó la casa de Gianni Versace. Vamos a continuar por el Ocean Drive. Es todo eso hacia allá, toda es una recta muy pero muy movida, y es que puedes encontrar sitios para comer, sitios para rumbear, sitios para beber, de todo amigos. Y lo más importante es que esto sucede en cualquier día de la semana, porque estuve ayer y es igual de movido que hoy viernes en la noche. Y es que hoy, no se los había dicho, pero en el momento que estoy grabando este video es viernes por la noche, así que no se me ocurrió un mejor día para venir a mostrarles Miami de noche. Fíjense, aquí las personitas se sientan en la parte de afuera. Fíjense, la avenida tiene luces, todos estos arbolitos de aquí. La playa está hacia ese lado de allá. Tienen también tiendas de ropa, de souvenirs. Miren, esta tienda que les estaba mostrando, que es como de souvenirs y eso, tiene un señor justo enfrente de la tienda armando puros. O sea, es increíble. Miren cómo hacen los puros, te los hace justo allí. Fíjense cómo tiene allí las hojas que utiliza para eso, y lo hace justo delante de ti. Esta es una de las cosas que puedes ver en Miami de noche. Muchos restaurantes te ofrecen happy hour, así que muy atentos porque es lo que les va a sobrar, ¿ok? Uno de los sitios más increíbles que he visto es este lugar que está justo al lado de mí, y es como una discoteca donde hay música, hay para beber. Y ayer entré con Oscar Alejandro para saber el precio de un mojito y una cerveza, para ver cuánto cuesta beber aquí en Miami Beach. Así que les voy a dejar un momento ese clip para que ustedes vean cuánto cuesta, y justo en este lugar de aquí. Ah, y les confieso algo, justo ahorita que lo estoy oliendo, huele a su cosita. Entrar no fue muy difícil, la verdad. Simplemente con mostrar una identificación, pasaporte, licencia. Es gratis. Creo que es por el día, porque esto los fines de semana es costosísimo. Ahora, ya que nos dejaron entrar gratis, vamos a averiguar cuánto es un trago. Un trago normal. Yo no bebo. ¿Qué es lo más común que piden para saber el precio? O sea, o por ejemplo una cerveza o un Cuba Libre. Ok, vamos a preguntar eso, a ver. A Angie casi no la dejan entrar porque pensaron que era menor de edad. Bien, amigos, el ambiente es espectacular. Oscar, el alma de la fiesta. Está muy bien. Miren, amigos, me robé un menú aquí para saber los precios. Una cerveza está sobre $10, ok, con los taxes y todo. Y un Cuba Libre está sobre $16 sumándole los taxes, o sea, los impuestos. Pero aquí hay la variante del Cuba Libre, aquí hay un Sexy Cuban, pero un Sexy Cuban te cuesta $15. Para que sepan cuánto cuesta rumbear en un sitio de estos en plena Ocean Drive de aquí de Miami. Miren esa limusina con luces hasta adentro, amigos, como una discoteca. Miren, también pueden conseguir tiendas con una ropa bastante, pero bastante llamativa. Miren estos pantalones de aquí.
¿Qué tal? ¿Se pondrían algo de esto? ¿Llamar la atención? Seguro que sí. Miren esos patines de allí. ¿Qué tal? Miren, heladitos. Se pueden comer un heladito. Se ven bastante buenos. Me gusta mucho la decoración de las palmeras. Miren, qué cool. Aquí cantan en vivo. Ayer tenían un show con Michael Jackson. De verdad que estaba increíble. Yo no lo grabé ayer, pero está súper, súper bueno. Miren el señor con la guacamaya ahí, qué cool. Miren qué cool. Así se vive la noche nocturna en Miami. Miren, tiene dos. Tiene una allí y tiene una más allá. Algo muy común que he visto es muchachas vendiendo cigarrillos así como de cabaret. ¿Saben? Que tienen ese bichito allí. Está muy, muy cool, de verdad. Y muy diferente. Así que en vivo. Bueno, uno de los mayores problemas de Miami en la noche es conseguir puestos de estacionamiento. Es muy difícil y además si lo consigues es bastante costoso porque $4 te cuestan estacionar el vehículo por una de estas calles cerca a Ocean Drive o en Ocean Drive. $4 por hora. Y no creo que vayan a disfrutar solo una hora de Ocean Drive. Así que vénganse preparados por el bolsillo porque lo van a necesitar. Se preguntan si van a tener problemas para comunicarse aquí. No necesitan hablar inglés para nada, porque todo el mundo habla español. Hay mucha diversidad de culturas aquí en Miami. Te puedes conseguir a dominicanos, a cubanos, colombianos, mexicanos, venezolanos. Hay de todo, amigos, de todo. Miren esta Homer, pero el modelo, casi que el original, el que parece un tanque. Miren esto, miren esta monstruosidad. Yo no me quiero imaginar cuánto está pagando esta persona en combustible, de verdad. Y se los comento porque yo alquilé un Mustang y venía con el tanque lleno y en 24 horas, amigos, ya me bajé medio tanque de combustible. Obviamente es un Mustang, pero por eso les comento que no me quiero imaginar cuánto está pagando él con ese carro de allí. Para comer también van a conseguir en las noches, miren estas slices de pizzas, eso como sí, los busques. Es una pizza familiar. Por cierto, Angie me está acompañando en el video, no había salido, no te había presentado. Hola. ¿Quién se comería una bandeja entera de esa pizza? ¿Quién? ¿Quién? Levante la mano. Angie, ¿qué te ha parecido la vida nocturna de Miami hasta los momentos? Bastante activa, aunque por la hora la veo un poquito apagada, pero sé que más tarde eso se va a alocar. Sí, lo que pasa es que también la hora que estamos grabando van a ser las 8 de la noche. Fue porque terminamos también de grabar un video y justo terminamos aquí. Y pues bueno, quería mostrarles la vida nocturna. Y la verdad es que nosotros no somos muy de rumbear, como dicen, porque no nos gusta así como salir de noche. Somos un poco... Sí, somos como un poco aburridos en ese sentido. Además que no bebemos, yo no bebo alcohol, Angie tampoco. Entonces como que no tiene mucho sentido. Somos más de películas en Netflix, salir a comer, ese tipo de cosas. Y ahorita por la hora está casi todo el mundo comiendo, pero con todo y todo hemos visto varios lugares como demasiado activos también para la hora. Sí. Entonces es cuestión de esperar que la gente coma, baje la comida y ya luego van a hacer sus cosas, a bailar y a tomar. Así es. Bueno, ya que caminamos un rato por las calles de Miami, ahora no hay mejor manera también de recorrer estas calles sino en un carro. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por estas calles a ver qué nos encontramos y disfrutar un poquito de este ambiente. Así que ahora sí, vámonos. Miren esta bestia que viene allí. Un McLaren, amigos. ¡Qué brutal! Las cosas que uno se consigue aquí en Miami, qué increíble. No había visto en persona un McLaren, ese modelo de McLaren. Está brutal. Bueno, salimos de Miami Beach y vamos hacia un lugar que me han dicho que también de noche se la pasa bien. Vamos a llegar y se los muestro para que vean de qué se trata. Bueno, y ahora nos vinimos a un sitio nocturno un poco diferente en el que estábamos hace un momento. Aquí es un poco más relajado, no hay tantos locales uno al lado del otro, pero sí que se siente un ambiente agradable. Escuchen esto, escucha bien. Vamos ahorita a la avenida principal. El lugar está increíble, decorado con miles de murales. Está genial, miren, miren esa pared de allá. Está genial. Por ejemplo, fíjense, esta justo detrás de mí. O sea,
Esto está, ya lo van a ver, ya lo van a ver. Esos edificios allí, qué increíble está eso. Esos son murales, amigos. Esto que les estaba mostrando hace un momento también. Fíjense, estos locales de acá son localcitos más sencillos, mucho más sencillos. Miren, esto es un bar. Aquí hay heladerías, hay pizzerías. Ya esto es una parte diferente, más relajada, más de a lo mejor de jóvenes. Hay un sitio para hamburguesas aquí. Miren esto de acá. Oh, qué cool. Miren, son puros candados. Miren estos candadotes. Está genial. Está genial. Si se están preguntando en qué zona me encuentro en este momento, su nombre es Wynwood. Estamos en el centro de Wynwood, así que vamos a conocer un poquito más de los lugares nocturnos que hay en este sitio, qué es lo que están haciendo las personas aquí un viernes por la noche, y continuamos con nuestro recorrido nocturno. Lo que he podido notar de diferente de este sitio en el que estoy en Wynwood a Ocean Drive, que es donde estábamos hace un momento, es que aquí hay como más jóvenes, es como vida nocturna pero más de jóvenes. Allá se encontraban mucha gente adulta, mucho turismo, pero turismo. En cambio aquí lo veo como un poco más relajado, más jóvenes, más bohemio, una cosa así más o menos. Hey, ¿qué tal estos carros de colección? Están increíbles. Miren esa rumba que tienen ahí. Hey, ¿cómo no ver una limusina? Y una tienda de este tipo no podía faltar. ¿Ustedes qué creen que vendan acá teniendo este muñequito aquí afuera? ¿Qué creen? I don't know. Bueno, amigos, y hemos llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado el recorrido por la vida nocturna aquí en Miami. Yo creo que visitamos varios sitios interesantes. Seguramente me faltaron muchísimos sitios más por visitar, pero bueno, una noche no es suficiente. Ya tendremos muchísimas más oportunidades para hacerlo aquí y en muchísimas otras partes del mundo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando subo un video nuevo. También pueden seguir a Angie en su canal de YouTube, que lo van a tener en la descripción de este video. Y muy importante, seguirnos por nuestras cuentas de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y el mío, Angelina acá. Así que, amigos, yo tengo que llegar a editar y me tengo que despedir. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.